Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mega, Radio La Mía, Radio Despierta FM y también Radio Viva. Eh, Esto es un nuevo Política Podcast. ¿Cómo estás, Héctor Maturana? Súper bien. Hay nuevas radios incorporadas a los partners, ¿entendí? Sí, les damos la bienvenida a Radio Viva también, que a partir de hoy empiezan a transmitir nuestras interesantes conversaciones. Así que les damos un saludo a los de la Radio Viva también, puesto todas nuestras que nos acompañan ya hace tanto tiempo y nos permiten participar y llegar a ustedes a través de sus radioemisoras. Héctor Maturana, día martes, ya 26 de septiembre. ¿Cómo estás? Bien, hay harto que conversar respecto a un entorno que va afectando a nuestro país, ¿ah? Y quería aprovechar estos breves minutos para un poco dar al contexto. Yo tenía otra agenda en la mañana, pero tú me enviaste un WhatsApp y me hiciste cambiar de camino. Ah, Me enviaste un a WhatsApp y me ver. dijiste, oye Héctor, atento que hay una huelga de Estados Unidos en una planta, por un tema, una planta digamos, que está fabricando baterías de litio y una huelga de trabajadores de la industria de los autos. Y empecé a meterme a ver, ¿qué es eso? Claro, y me di cuenta y me evocó unos recuerdos de Chile hace unos 6 años atrás. ¿Por qué? Lo que yo entendí de la noticia es que en Estados Unidos hay una huelga de los trabajadores de los automóviles porque hay nuevas plantas que se están construyendo para fabricar baterías de litio para vehículos eléctricos. Y ocurre que los trabajadores no están de acuerdo por dos razones. Primero, porque estas plantas nuevas están fuera de los convenios sindicales, por tanto, ellos arguyen que les podrían pagar menos a otros trabajadores que lo que le pagan a ellos. Y lo segundo es que implicaría menos mano de obra porque estos autos eléctricos, según lo que dice la noticia, lo de la noticia está todo hoy día está todo en la web, si lo pueden revisar. ¿En eh, qué fuente ¿ah? estás llevando? Varias ¿Estás fuentes que emitía, leyéndolo? había varios artículos de prensa en la mañana Sí. lo revisé, de distintos países, así que revísalo. Y indicaba que también estas plantas o estos vehículos requerían muchas menos partes para su fabricación. Por tanto, implicaba menos mano de obra. Y yo dije, oye, esta noticia, qué Pero potente. espérate, Perdón, te voy a sumar un par de puntos ahí porque dale. por eso te preguntaba qué fuentes escuchaste tú, porque a mí también me levantó la oreja esto que está pasando, por dos motivos. Uno, tú ayer me comentabas y lo que íbamos a hablar inicialmente del tema de la academia y la percepción que teníamos de Correcto. que estaba saliendo respecto a distintos países. Alicia también le había llamado la atención en el sentido de cómo nos basamos las opiniones que tenemos en base a la información que nos llega. Entonces, la información que tuve detrás, y esto es bien relevante, ¿ah? Porque tú me muestras una parte de lo que se está en discusión. Yo escuchaba el Rat Pack hoy día en la mañana y también Correcto. hablaban de otra parte, y es que se supone que el aumento de los costos en Estados Unidos está alrededor de un 19%, o sea, y los trabajadores solamente habían subido un alza de, no me acuerdo el monto específico, pero era, pongámosle, 12, por poner un valor, pero no me acuerdo el monto específico, pero era menor a lo de la inflación, lo mismo que estaría pasando aquí en Chile, o sea que los sueldos son más bajos de lo que estarían subiendo el costo de vida, por lo tanto se produce una disminución del valor de la que esas personas estarían ganando. Y además tenían que los autos habían subido un 23%. Entonces los trabajadores se sentían profundamente disminuidos en su poder adquisitivo respecto al monto final que se estaba vendiendo el artículo en sí. Y aparte está lo que tú estás señalando, que estaba este tema de las baterías de litio que se estaban haciendo, que era fuera de, que es una empresa coreana, no, esta era Exacto. China que venían, no, se supone que la coreana ya está, había otra China y estaban haciendo esta gran inversión de Ford en esta planta que hace tiempo se estaba realizando y se dijo ahora que Ford no va a seguir en esa Va a parar. inversión que iba a traer alrededor de 3.500 empleos. ¿Por qué? Porque Ford señala que mm, si le aumentan el valor de la mano de obra no le es rentable a pesar de que igual existe un subsidio en Estados Unidos para comprar este tipo de autos. Y aparte de eso, Héctor, dice, pero esto está pasando en Estados Unidos, en verdad a nosotros no nos importa, ¿para qué nos va a importar lo que pasa en Estados Unidos? Ya bueno. Afecta. ¿Qué pasa? Que cuando tú te metes a revisar y ves las noticias, dice, a México todavía no le ha llegado. Bueno, ¿y Chile? Bueno,
obviamente a todos les habrá sonado baterías de litio. Oh, resulta que Litio Chile. la empresa es CATL y esa empresa tiene también temas aquí en Chile, tienes en Argentina y tienes en otros lugares. Entonces, si esta planta que se está haciendo allá va a necesitar mayor litio y no se va a hacer, ¿nos afecta a nosotros o no nos afecta? Y aparte, las disposiciones que nosotros estamos tomando como país, ¿nos afectan o no nos afecta? Entonces, de repente lo que está pasando afuera va a tener este efecto mariposa que a nosotros también nos va a afectar, todo por una huelga de unos trabajadores que es tan importante a nivel de Estados Unidos en este minuto que tanto Joe Biden como a Donald Trump, que actualmente están yendo en la carrera presidencial, van a ir a reunirse con los trabajadores que están en huelga. Entonces, esto que ya lleva 2 semanas es bien relevante. Y O sea, yo, dale, Héctor. políticamente muy simbólico, porque claro, los sindicatos, Sí. los gringos, sí, los gringos, Estados Unidos, ¿cierto? Tiene como su emblema de industria la fábrica de automóviles. Pero, hago un punto, se han olvidado cómo la irrupción china se va a empezar a consumir el mercado mundial. Entonces, ¿yo qué saco pelear internamente con mi empleador a muerte por la planta allá, planta acá? Si a la larga, en 15 años más, me voy a quedar sin negocio, probablemente. Porque Es China que no importa, que se ahí, peleen, que paren la inversión. Ojo, que paren la inversión, que sean menos eficientes. Y a la larga, yo chino, espero que ellos se vayan, estas peleas internas se vaya a consumir en un mercado norteamericano y yo, China, que tengo mucha paciencia, paciencia oriental, me puedo comer el mercado mundial de los automóviles. Y se acabó. O sea, es cuidado que con las eso es medidas lo súper proteccionistas. relevante, ¿ah? Es Es lo súper importante. Sí, relevante oye, a ver, porque son las decisiones como país sobre si vas a exacto. invertir o no, porque acá justamente la gracia era que Ford se había metido en la producción de baterías de litio, pero no la iban a producir ellos, sino que iban a tomar la tecnología de CATL y Ujú. ellos iban a quedar con lo que se produjera ahí y era algo mancomunado y le permitía al país entrar dentro de esto. Ahora, Exacto. son conversaciones también con lo que se está teniendo acá, quizá a un nivel más micro, respecto, por ejemplo, a ciertas producciones que los países invierten y subsidian para que se produzcan porque sale más caro por un tema de mano de obra. Entonces, esa discusión que tienen los gobiernos sobre yo estoy invirtiendo para que se produzca la industria nacional versus mejor lo compro afuera porque le sale más barato y al consumidor final le va a salir más barato, si es que no estoy subsidiando y metiendo recursos dentro de esta industria que nos sale más caro, que podía estar utilizando esos recursos para otra cosa, ese es el dilema constante a los cuales estamos sometidos Claro, es la como presión corto gobierno. plazo, presión política a corto plazo respecto al bienestar del Estado en el futuro o del país en el futuro. Esa es la discusión. Pero siempre en todas esas decisiones políticas económicas hay heridos. El punto, ¿quién Tipo, asume ese costo? Y vamos a lo práctico. Ok, hablamos de Chile, el litio. ¿Tú sabes que el litio bajó en el mundo? Costaba $80.000 la tonelada y bajó a $11.000 la tonelada. Salió hoy día en la tercera o ayer en la tercera, lo revisé. no sabía, pero sabía que había alcanzado valores muy altos. Lo que Y había ahora trascendido era que empezó el era mucho rebote. más alto de lo que se esperaba. Entonces, claro, ahora bajó. Entonces, nuestras Ahora, arcas ¿por qué fiscales bajó? que están medias apretaditas, va a estar más apretada porque uno cuando proyecta los presupuestos fiscales, uno proyecta con ciertos números. La pregunta es, el presupuesto 2024 de nuestro país, que tiene que discutirse ahora, ¿qué contempla? ¿A qué precio contempla el litio? No tengo idea, Por ¿sabes eso, tú? o sea, fíjate cómo yo evalúo, porque, claro, recordemos que Chile, su primer producto exportado es cobre, segundo el salmón, pero el año pasado, primera vez que el salmón pasa a tercer lugar y sube el litio. Entonces, Pero probablemente fue un estemos tema frente a un escenario. circunstancial, po. Sí, por eso, pero efecto precio puede ser efecto precio. Entonces, hoy Ya, día, ¿qué va a Héctor, pasar? Entonces, la deriva que viene enseguida era el tema justamente de definir qué va a ocurrir con el tema de presupuesto fiscal, primero, y segundo, cómo todas estas distorsiones que existen a nivel laboral y también de estas grandes empresas pierden de vista otro elemento, que es la inversión en todo lo que es I más D, que Chile está abajo. Chile creo que tiene un 0,34% del PIB. Entonces no hacemos nada. Entonces también estamos oye, atrapados.
Claro, es que en este minuto estamos atrapados en un dilema y te lo llevo más allá porque tú dices, bueno, ¿y cómo nos afecta esto a nosotros? ¿Te acuerdas que estábamos discutiendo y están en esta semana ya en el plazo que se había impuesto el gobierno respecto a la reforma de pensiones? Y te dice, ¿por qué está saltando esta niñita reforma de pensiones si estamos hablando del litio y la huelga en Estados Unidos? Bueno, porque una de las propuestas que habían levantado respecto a pensiones y la forma de aumentar hasta 250.000 pesos el la pensión garantizada universal desde la UDI era justamente que ese aumento estuviera dado en ciertos puntos porcentuales por el ingreso del litio, que se tomaba como uno de los claros. Entonces, Muy bien. está todo relacionado aquí y es cosas que nos atingen a nosotros en el día a día están en este minuto relacionados y en efecto mariposa respecto a una huelga que se está produciendo en este minuto en Estados Unidos respecto a los trabajadores y la industria del automóvil. Ahora, ¿es esto catastrofista y alarmante? No, es No, para ver que está todo conectado y que de repente, y una de las cosas que se le decía, por ejemplo, a la UI, es decir, los recursos del litio no están garantizados específicamente como en algún momento se pensó respecto al cobre, porque tienen una volatilidad todavía que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. No son tan claros, por lo tanto, los recursos no es conveniente dejar la pensión garantizada universal asociada netamente a recursos que no están claros que se van a poner ahí. O claro. sea, que efectivamente Claro, los yo vamos a puedo, contar con eso en el futuro y si no vamos a generar un hoyo en la forma de financiamiento. Solamente para tener en consideración cuando se están tomando este tipo de decisiones. sea, imagínate que ahora en esta discusión del presupuesto 2024 se tiene que todo eso colocar en la mesa. Y ahí Sí, po. viene la tensión política. ¿Cómo yo Uh, enfrento un plan social en año campaña? sí, oye, ya que Es pusiste un este tema muy tema, crítico. es tremendo, porque ayer venía escuchando Radio El Conquistador también y escuché un programa que tiene el diputado Mauro con el Mauro core González, de Wainwright. RN de Bueno, Puerto Montt. sí. Y dije, ay, pucha, qué lata este nivel de conversación. ¿Y sabes por qué? Porque justamente es esto. Una de las cosas que se están señalando justamente tiene que ver con la DIPRES y con el presupuesto nacional. Y ese presupuesto nacional ahora le subió, la DIPRES le subió el nivel a la forma de entrega de recursos a las organizaciones sociales. Se las puso más difícil haciéndose Ujú. cargo de la comisión de modificaciones que le había entregado la comisión Jara Quemada para poner sobre la Correcto. mesa para que, a ver, a raíz del tema fundaciones nos dimos todos cuenta que había hoyos negros donde la plata salía. Una de ellas había sido una modificación respecto a fundaciones que con menos de 2 años de antigüedad se podían entregar. Esto tiene que ver con corporaciones y con organismos que no son fundaciones, o sea, no les estaban pidiendo esos requisitos de antemano y siempre se habían entregado no de manera parcializada, sino completa. Y sí tenían algunos problemas que yo estoy de acuerdo que ellos hacían ver, por ejemplo, que no podían tercerizar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, a los que jugaban fútbol no podían contratar árbitro. O sea, a ese nivel de, estamos hablando de complicaciones y creo que efectivamente requiere ciertos ajustes, pero me parece bien que se suman los requisitos en la forma de entrega de dineros, porque justamente lo que tú estás diciendo, Héctor, es súper relevante. El próximo año vienen elecciones, vamos a tener elecciones de alcaldes, concejales y de cores. Consejero, exactamente. Gobernador Entonces, regional. justamente cuando tú tienes que entregar fondos a organizaciones sociales es donde tú vas a estar, entre comillas, ya no le voy a Necesito la poner foto. como Necesito la foto. fidelizando aquellos fondos a las organizaciones que tú tienes y los vas a ayudar a conseguir esos fondos. O sea, Yo, fíjate lo dramático que es para un político que necesite la foto de entregar algo y no tiene la oportunidad de hacerlo. De verdad le estáis matando el negocio. sí, Negocio pues, político me pero refiero, ¿ah? también estamos entre todos, o sea, yo entiendo que siempre O, se ha hecho igual, pero me parece bien que no sea tan fácil llegar a entregar y mira, que efectivamente esas instituciones sean responsables en la entrega de los recursos. Es una mira, soberana lata, comenzamos, pero creo Rocío, que es necesario. ¿Mm? comenzamos hablando del litio, Estados Unidos, de Ford, etcétera. Pasamos ¿cierto? Por el presupuesto de 24 y llegamos a lo final. Y yo creo que es un tema que no hay que darle mucho foco y un gran zoom. Corrupción. A ver. Palabra que genera, para mi gusto, es terrorífica para un Mm. Estado y para un país. Y es eso que yo creo que tenemos que enfrascarnos. Yo creo que puede haber costos en este año, costos, claro, gente perjudicada porque van a no acceder a unos fondos concursables, etcétera, pero a mí es clave
que podamos tener, erradicar todos los síntomas o elementos que impliquen corrupción. No podemos recorrer ese camino. Ese camino es el peor camino que puede un país recorrer y que finalmente no quiere es dañar, dañar al país, genera que se pierda credibilidad en la clase política, genera pérdida de credibilidad en el Estado, genera, no Sí, suma nada. Esas pérdidas, eh, la única forma de erradicarlas, ¿cómo? Dándole foco a la corrupción. Hay que ser súper duro con los espacios de corrupción. Como tú dijiste esa palabra, esos sinónimos o esa analogía, esos espacios negros. Es corrupción. un hoyo Espacios de negro. corrupción hay que cerrarlos. Es la única forma que podamos tener una viabilidad política social. Sí, y ahí es donde cuando hacemos la analogía, me recuerdo las conversaciones con la Alicia, tanto del día lunes como del día ¿Correcto? viernes, que ella me decía, eh, a ver, ¿cómo era lo que ella ponía? ¿Para qué vamos a gastar? Ay, se me fue la idea, Héctor. No, es que ella Pero dice, claro, ¿cómo voy a gastar plata si tenéis un tremendo forado y botáis plata mal no, invertida? O sea, no, porque una no cosa es es la corrupción, eso. otra No, no, cosa es no, la mala no, ya, inversión. ya me acordé. No, que decía, ya yo ahorrar y tratar de hacer el esfuerzo de reducir mis emisiones contaminantes. ¿Para qué voy a hacer yo si al final los que donde mayor corrupción hay, donde mayor gasto de energía hay, es en los países más desarrollados? Ellos son los que más gastan, entonces ellos tienen que apretarse el cinturón. Ya, aquí vámonos a lo local. ¿Y por qué lo traigo a colación esta conversación? Porque cuando hablamos de corrupción estamos apretando a los más chicos. Sí, efectivamente estamos cerrando un foco de corrupción donde en este minuto le estamos poniendo mayores estándares a las organizaciones sociales. ¿Correcto? ¿Ya? Pero esas organizaciones sociales están llevando a confiar en determinados políticos. Y esos políticos son los que tienen los mayores focos de corrupción ahora, donde los fondos son mucho más grandes. Pero tú vas cerrando todos los espacios porque esos políticos son los que llegan finalmente a tomar las decisiones a raíz de tener este tipo de fidelizaciones. Entonces, a pesar de que en este minuto se está apretando en ese lugar, tenemos que apretar en todos los niveles en este minuto de corrupción, no solamente en los más grandes, donde ya se están haciendo algunos esfuerzos, sino también en los niveles más bajos. Y todos tenemos que ir avanzando para allá. Sí. Entonces, a eso era lo que iba. Y yo le decía, poco por poco es mucho, y en este minuto donde tenemos ese hoyo negro, donde no se sabe, a raíz de la democracia viva, que eran 420 millones de pesos en una parte, no sé cuánto por allá, y terminaba ahí como en 15.000 millones de pesos, bueno, acá también tenemos un desangre en que no estamos siendo eficientes en la forma de controlarlo. ¿Y sabe lo que sí me gustó hoy día para tener una buena noticia? Es que una de las cosas que sí iba a avanzar este gobierno era en que iba a poner de manera accesible los reportes de mejoras o sea, de cuánto impactaban las políticas públicas que se estaban Ah, qué utilizando. O bueno. sea, O los sea, la distintos eficiencia en la inversión proyectos. pública. Sí, sí. Mira, Y eso lo encontré una idea son dos líneas. Corrupción, extraordinaria. cierto, espacio negro, y lo otro es la eficiencia de gasto público. ¿En qué se Sí, gasta nuestro impuesto? Yo creo que estamos todos dispuestos a colocar más plata en la mesa, sí, solo sí, hay eficiencia en gasto público. O inversión pública, como tú quieras llamar, o también inversión, porque algunos dicen la otra deriva, inversión social. Está bien, pero dame los ratios que me permiten que yo me quede tranquilo, o sea, todos los contribuyentes se queden tranquilos de que sus impuestos están destinados perfectamente a que haya una transferencia limpia y ayude a quienes se requiere ayuda. Yo creo que claro. ahí hay consenso y nadie se puede oponer. Y Sí, solo ahí sí, es donde, existe transparencia, claro, y ahí es donde a mí me eficiencia. hubiera gustado un tono distinto de parte del diputado y el core, en el cual dijeran, efectivamente, esto trae una complicación, pero todos tenemos que ir avanzando, en vez de Sí. sumarte, claro, o sea, se supone que los políticos en este minuto, yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro país es rápidamente se suman al coro y se muestran muy enojados y tratan de pegar y pegar y pegar porque es lo que genera los réditos. Pero en este minuto lo que necesitamos en la clase política es que sean más racionales y nos permitan efectivamente saber, bueno, efectivamente acá nos vamos a tener que apretar el cinturón todos y vamos a tener que mejorar los estándares todos para poder exigirles también en todos los niveles que esto se haga. Y por otro lado, tú ahí tomas y dices, efectivamente hay un problema. Aquellos clubes deportivos no están pudiendo contratar los árbitros. Bueno, eso tiene que quedar solucionado de alguna manera porque esta medida no nos parece. Pero si solamente estás discutiendo de decir y de tirar, bla, 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 que eso está malo porque nos va a generar un problema para mi nicho, ahí tenemos No, un no, problema. no es el punto, es el punto de otro, justamente el punto es cerrar las brechas de,
esos espacios que son corruptibles, y segundo es el tema de buscar eficiencia en la inversión pública. Yo creo que en eso tiene que haber y hay consenso. Y fíjate, nuevamente, es un punto, partimos en el litio, o sea, en la planta norteamericana, y Ford, y llegamos a esto. Qué interesante. Sí, pero es ¿Cómo que estamos el tiempo? aparte, nos quedan 5 minutos todavía, Héctor, o 4 minutos. Y Perfecto. aquí, ¿qué es lo otro que también quería ver a raíz de este ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos? Y es el poder de los sindicatos y cómo eso se refuerza en este mismo tipo de negociación. Porque yo creo que ellos tienen un punto, o sea, hay un punto bien relevante respecto a el trabajo y la calidad de vida que tú esperas como trabajador y cómo conversa eso con las inversiones que están realizando las distintas empresas. Y cuando tienes dos presidentes que entran directamente con su capital político a tratar de apoyar en eso y cómo lo hacen, creo que es bien interesante de irlo revisando, porque ¿qué es lo que nos pasa aquí en Chile? Uno de los grandes problemas que tenemos justamente es la captura de ciertos lugares del Estado o de ciertos gremios, por ejemplo, de Codelco, donde tienes costos de personas mucho más altos de lo que puedes producir y cómo haces que efectivamente sea rentable, tanto para todos como Estado, a las distintas empresas o distintos sistemas productivos, cuánto es lo que te cuesta, y además las expectativas que tienen los trabajadores de lo que ellos pueden alcanzar realmente como calidad de vida. ¿Cachai? Creo que esa es Mira, una conversación que también es muy relevante. tú estás llegando a un tema que cito a mi querido ex senador, digo querido porque encuentro que fue bastante visionario en sus puntos, en Chile Futuro lo planteó hace 5 años atrás, respecto al tema del impacto Girardi, de esta nueva revolución digital o industrial, que lo planteó de esa estaba forma. hablando, estaba hablando de Girardi, ¿o no? Girardi. Siempre yo Ah, lo cito a Girardi porque creo que él fue muy visionario hace 4 años atrás, 5 años atrás, lo dijo antes de la social, él habló, señores, viene esto, viene tecnología, el impacto de lo que implica el e-commerce, etcétera. Hoy día suma a esto el efecto inteligencia artificial. Es decir, si a que tú no quieras ver, va a haber eficiencias en los procesos, va a haber reconversión, tiene que haber reconversión laboral, porque si no, ¿dónde hay personas que, si es cosas evidentes, hay en Santiago muchos peajes desaparecieron, ¿cierto? Porque no hay peajes, o sea, el tag, ¿cierto? Después se agrega el tema de supermercados o de retail que sacan cajeros y colocan un grupo de cajas de autoservicio con una persona. El tema de las piezas de fruta y verdura o del pan. Bueno, en fin, hay muchos procesos en muchas empresas que se han ido automatizando. No hay peor ciego que no quiere ver. La revolución digital de automatización ya llegó. Más allá de discusión del sindicato que pasó en Estados Unidos hoy día y que pasó en Chile, me acuerdo, años atrás, año 2017, hubo un conflicto laboral muy fuerte en San Antonio, una planta de fábrica de contenedores de la empresa Merckx, que 1.200 trabajadores que hacen trabajo, dado que la tensión laboral llegó a tal punto, la tensión laboral, la pelea laboral entre empleadores y trabajadores, que se rompió. Y me acuerdo que un punto álgido fue cuando le quemaron el auto al gerente de la planta en esta huelga, y la empresa decidió cerrar Chile Operación y se perdieron en San Antonio 1.200 puestos de trabajo. Más allá del conflicto en sí, no quiero llegar al cuco, me refiero a nivel global. El impacto del cambio tecnológico tiene que hacer que todos los países repiensen su modelo de productivo y su modelo de oye, I más D. Te dije un dato recién, 0,34 del PIB Chile invierte. El resto del país invierte el 2,5-3%. El país es de la OCDE, la OCSE. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, Chile, sí, si quiere estar en el concierto mundial y proteger a sus trabajadores, tiene que invertir en tecnología. Si no, vamos a quedar oye, fuera del Héctor, concierto mundial. Y eso es a 15, perdón, a 7 a 10 años. oye, con el último minuto que nos queda, tomando todo lo que tú estás señalando, te voy a poner un último dato. Y con esto los Ah, voy a pero dejar me quiere pensando. amargar hoy día. ¿Cuál es el plan tuyo, No, no, Rocío no, no, Gama? no, 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 no. Ford es una de es la empresa que generó el modelo de serie, de trabajo en Sí, serie. claro. Don Es Henry una de las, Ford. pero espera, eh, ese fue lo que cambió la forma de trabajar en el mundo. Después entraron en una crisis muy importante y salieron de ella repensando el sistema. Esta es una nueva crisis. Y lo que tú acabas de traer, Héctor Maturana, el hecho de decir cómo el desarrollo, cómo van a Y salir más D. por el tema de las automotrices, de esta va a marcar pauta en el mundo después. Porque es la gran conversación, es muy importante lo que se está viendo y por eso tenemos a dos candidatos presidenciales que están yendo en este minuto
a conversar y a meterse de cabeza en este tema porque marcan pauta. Entonces, por un lado tenemos el tema del litio y cómo nos afecta y lo otro de la relación entre el trabajador y las empresas que también marca pauta a nivel mundial de cómo nos estamos relacionando. Así que les doy esta conversación y los invito a que también lo miren con lupa, que es lo que está pasando por allá. Muchas gracias, Héctor Maturana. Y a todos los que se sumaron, los invito mañana a otro Política Podcast. Un Chao, abrazo a chao. todos, nos vemos, chao.